Estamos con el doctor Gastón Yuri para hacerle una consulta elemental en este momento del año. ¿Estamos ante un brote de gastroenteritis o no? Buen día, ¿cómo están? De hecho, por definición, no estamos ante un brote de gastroenteritis. Sí vemos más gastroenteritis, que es lo normal en esta época del año. O sea, habitualmente nosotros en el verano, a fines del verano, vemos un aumento de las infecciones que habitualmente son virales, que producen justamente gastroenteritis. La gastroenteritis, por definición, es una infección más frecuentemente viral, después bacteriana y después por otros gérmenes que producen una infección del tubo digestivo que puede dar dolor abdominal, puede dar náuseas, puede dar vómitos y diarrea. Nosotros en esta época habitualmente vemos un aumento de la consulta, pero no es un poco más de lo habitual. Puede ser que veamos algún número de pacientes un poco más elevado, pero creo que no podemos llamarlo por definición un brote. O sea, no estamos viendo un número superior a lo que vemos todos los años. Hablemos entonces de cómo prevenirla, porque si no es un brote, pero se ve mayor incidencia por la época del año en la que estamos transitando, ¿cómo hacemos para prevenirla y evitar tenerla? Bueno, yo creo que eso es lo más importante. O sea, en esta época del año vemos porque tenemos las causas, como dijimos recién, virales y las causas bacterianas también aumentan. Las dos cosas tienen que ver un poco con la manipulación, sobre todo de los alimentos, el agua, el lavado de manos. El lavado de manos es algo fundamental en nuestra vida diaria. Un poco lo aprendimos, digamos, nos obligaron a hacerlo durante la pandemia, pero es algo que es un hábito que tendríamos que tener todo el tiempo, todos los años. Y eso es una de las causas que disminuye la transmisión de las infecciones virales y de las infecciones bacterianas. Entonces el lavado de manos creo que es algo que es fundamental. A partir de ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el trato de los alimentos, sobre todo en lugares donde el agua potable es escasa, donde uno tiene que tratar el agua, hervir el agua, generalmente, bueno, todos lo saben, pero lo vamos a repasar, tiene que ver con por lo menos 5 minutos para hervir el agua o 2 gotas de lavandina por litro de agua que vamos a utilizar. Eso igual hay que ponerle las gotas de lavandina, generalmente lo que se hace es agarrar un balde y ponerlo todo junto y dejarlo estabilizado un rato, generalmente alrededor de media hora para después poder consumirlo. Con eso tenemos el agua estéril. Si uno va a cocinar o va a consumir alimentos como verduras crudas, y justamente tiene que usar agua que sea potable y lavar, si el agua es potable, igual lavar bien las verduras, porque si nosotros no lavamos bien las verduras, difícilmente saquemos los gérmenes y ahí empieza la transmisión. Y cuando uno se contagia dentro de una casa, empiezan los contagios y después empiezan todos los grupos. Generalmente esto está muy relacionado también con las guarderías, sobre todo cuando empiezan las guarderías en los chicos, cuando empiezan el colegio y en donde están todos más juntos, estamos todos más juntos y en los lugares cerrados, pero en las piletas también pasa eso, sobre todo cuando las piletas no están bien tratadas. Otro de los temas importantes son las mascotas, o sea, la limpieza de los animales, y cuando nosotros tenemos contacto con los animales, hay mucha costumbre de tratar a los animales como humanos, subirlos a las mesas, y uno cuando tiene contacto con los animales también tiene que justamente lavarse las manos. Hablamos entonces de cómo prevenirla con todas estas pautas. Ahora, supongamos que ya estamos transcurriendo por una gastroenteritis, ¿cómo es el tratamiento? Habitualmente el 90% de los pacientes requieren un tratamiento sintomático. ¿Qué significa eso? Que el paciente, si tiene fiebre, le vamos a tratar la fiebre; si tiene vómitos, vamos a tratar los vómitos; si tiene diarrea, vamos a tratar la diarrea; si tiene todo, vamos a tratar todo. Sobre todo lo importante es la hidratación. ¿Y dónde es más importante? Sobre todo en los extremos de la vida. O sea, en los niños bien chicos, generalmente menores de 3 años o menores de 6 meses, que son chicos de alto riesgo, o en los adultos mayores, que son los que más riesgos tienen de deshidratación. Lo más importante es la hidratación. En general la gente viene y consulta que no puede comer. A nosotros mucho que coman no nos preocupa. Sí nos preocupa que se hidraten, y la forma de hidratarse generalmente requiere una hidratación frecuente y de poco volumen para que el paciente no tenga el reflejo y las náuseas o los vómitos, porque si no el paciente se deshidrata mucho más rápido. Y generar un protocolo para que el paciente tenga una hidratación y algunos síntomas de alarma que están relacionados con la fiebre persistente, la diarrea persistente, la aparición de moco o sangre en la materia fecal, que son las pautas de alarma que a nosotros nos llaman la atención, que eventualmente requiere una consulta o una posible internación o un posible tratamiento diferente que no sea el tratamiento sintomático, como puede ser el uso de antibióticos para las bacterias. Marcaste un punto que es fundamental, que es la hidratación. ¿Con qué nos tenemos que hidratar cuando tenemos gastroenteritis? Lo más fácil es con agua. Obviamente existen las soluciones específicas que tienen sales, tienen iones que pueden ser utilizadas. El caldo también tiene mucha sal y nos ayuda en general. Y después uno puede usar otras bebidas que tengan azúcares, pero lo más importante es el agua y es la sal. O sea, nosotros requerimos reemplazar, sumar el sodio, que es lo que perdemos básicamente con la diarrea y con los vómitos,
Esto es como los deportistas. Los deportistas cuando tienen actividad le pasa lo mismo, se deshidratan, no solo pierden agua, sino también pierden minerales. En este caso pasa con eso, entonces la alternancia de agua y diferentes soluciones que tengan sodio, con eso alcanza. El tema es el volumen y eso está relacionado con la clínica del paciente, o sea, cuanto más diarrea, más vómitos, más líquidos. Hay veces que el paciente, sobre todo las primeras 24 horas, tiene muchas dificultades y esa puede ser una causa de internación. No que el paciente requiera antibióticos, sino que requiere una hidratación endovenosa porque el paciente no tolera nada y se deshidrata, y como dijimos, sobre todo en los extremos de la vida. La mayoría de los pacientes pasan y cursan esto en forma autolimitada, generalmente entre las 72 horas, y lo cursan en su casa. O sea, generalmente los pacientes que requieren internación son estos dos grupos que hablamos.